Aduana de Comercio Exterior. Mi nombre es Raúl Privat, administrador de negocios internacionales, con 13 años de experiencia en el mundo del comercio exterior y aduanas, como ejecutivo comercial de operaciones logísticas, sectorista operativo, gerente de operaciones y también dirección general. Actualmente CEO de Comercia Facilitador Logístico, empresa dedicada a la intermediación aduanera y la intermediación del transporte para las diferentes empresas exportadoras e importadoras del medio. A su vez también ejerzo la docencia en temas de comercio exterior en diferentes entidades públicas y privadas. El día de hoy los voy a acompañar con el tema certificación de origen y declaración de origen, diferencias y aplicaciones. Antes de poder entrar de lleno al tema que nos reúne el día de hoy, les pediría por favor que en 2 líneas o en 2 palabras pudieran confirmarme si están recepcionando la imagen y el audio de manera correcta. Así que por favor les voy a pedir que me hagan una breve confirmación para ya entrar de lleno al tema que nos reúne el día de hoy. Gracias por su respuesta. Entonces entiendo que la transmisión va de manera correcta. Muy bien. Entonces vamos a empezar. ¿Y qué vamos a ver hoy? Bueno, evidentemente hoy vamos a hablar de integración económica. Evidentemente hoy vamos a hablar de convenios internacionales, ¿correcto? Pero obviamente enfocado desde el lado aduanero, es decir, todo lo que necesitamos saber sobre la certificación y declaración de origen para poder asesorar a nuestros clientes, ¿verdad? Que es la labor del sectorista aduanero, y a la vez también para saber exactamente cómo vinculamos todo este conocimiento con las declaraciones aduaneras para hacer nuestra correcta función de liquidador. Entonces, este es el enfoque al que les invito que demos el día de hoy a este tema, ¿no? Y entenderemos de una manera, espero yo, que lo aprecien así, bastante didáctica, cuál es la diferencia entre certificación de origen y declaración de origen, porque existen ambas y ambas se utilizan dentro de los despachos aduaneros, pero tienen diferentes formas de aplicarlo y algunas diferencias también. Por eso es que hemos titulado el tema de hoy diferencias y aplicaciones en estos formatos, ¿no? Hoy también, por ejemplo, vamos a conocer cuál es la diferencia sustancial desde el punto de vista de los despachos aduaneros en lo que se refiere a país de adquisición del producto, país de embarque del producto y país de origen, que muchas veces pueden ser 3 países diferentes los que vamos a anotar en la declaración, o a veces también pueden ser el mismo, y vamos a entender cómo todo esto se vincula con el despacho aduanero y la asesoría que nuestros clientes necesitan. Así que creo que hoy tenemos unos puntos muy interesantes para conversar y espero que los mismos pues sean de su total agrado. Muy bien, empezamos entonces, ¿no? Nosotros estamos en la actualidad en Perú en un momento en el cual hemos firmado, hemos suscrito varios acuerdos comerciales, ¿verdad? Estamos hablando que aproximadamente desde el año 2001, 2012 en adelante, empezamos a reunirnos, empezamos a acercarnos hacia los principales mercados importantes para nosotros como país, ¿no? Siempre ha sido un protagonista muy importante como principal proveedor nuestro y también como principal cliente nuestro, por ejemplo, los Estados Unidos, por ejemplo, China, y con ellos tenemos acuerdos comerciales.
los tenemos, por ejemplo, si queremos hacer un recorrido por el mundo rápidamente, aquí en Sudamérica nosotros tenemos convenios internacionales, acuerdos comerciales con todos los países de la región, bajo el marco de la Comunidad Andina, bajo el marco de la LAI, tratados bilaterales también con cada uno de los países. En Centroamérica lo tenemos también con Honduras, lo tenemos con Costa Rica, y ahí nos vamos acercando. Y en el bloque norte, que es un bloque muy fuerte, el NAFTA, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos y México, también tenemos con ellos tratados bilaterales con cada uno. Luego, por la parte de Europa, tenemos tratados con la Unión Europea y tratados con un bloque que se llama el EFTA, que digamos son los países que no forman parte de este bloque llamado Unión Europea y que han formado su propio bloque, y con ellos también tenemos un acuerdo. En Asia hablamos de Japón, hablamos de China, hablamos de Corea del Sur, y hablamos de Singapur, importantes, ¿verdad? Y por el lado de Oceanía hablamos de Australia, por ejemplo. En fin, los gobiernos de turno a partir del año 2001 en adelante se han propuesto a bien, como parte de la política comercial internacional, suscribir tratados y convenios con los principales países que son nuestros mercados, ¿no? Entonces eso significa para nosotros, para ustedes y para mí, que estamos dentro del negocio, de la asesoría aduanera, del tratamiento aduanero, del mundo de la logística, nos supone una buena noticia, porque siempre los tratados de libre comercio van a incrementar las exportaciones y también van a incrementar las exportaciones. Por lo tanto, tú que te estás formando como un profesional en el ámbito aduanero, como un sectorista, debes de saber, por sobre todo, lo utilitario de estos convenios, ¿no? Y asesorar al cliente para siempre estar un pasito más adelantado que el cliente y él esté contento con el servicio que damos. Entonces, tenemos que tener este mapa, esta idea general de los tratados y convenios que suscribimos, ¿no? Que siempre van a ser una buena noticia. Yo, como administrador de negocios internacionales de formación profesional y ya con algunos años encima en el mundo del comercio internacional, les puedo decir, mis queridos colegas aduaneros, que siempre va a ser una buena noticia ver en un periódico que Perú ha suscrito un tratado con algún país. Eso, desde el punto de vista profesional, nos supone mayores retos, mayores oportunidades laborales para todos, y a nivel país nos supone un mejor crecimiento y una mayor apertura al mundo. Así que de verdad que es mucho más todo lo positivo que se logra haciendo acuerdos internacionales. Muy bien, vamos a entrar ya en detalle técnico, en rumbo técnico, con las normas técnicas de origen y la certificación de origen. ¿Ok? Las normas técnicas de origen y la certificación de origen. ¿Qué son las normas de origen? ¿De qué hablamos cuando decimos este producto sí cumple los criterios de origen, este producto no los cumple? Las normas de origen son los criterios necesarios para determinar de dónde procede un producto o de dónde es originario un producto. Cuando se suscriben los tratados y convenios internacionales de los que hemos hablado hace un momento, entonces se deja detallado en cada uno de los diferentes convenios bajo qué situaciones los productos se van a considerar oriundos de dicho país y bajo qué situaciones no se van a considerar de esa manera. Entonces es importante que nosotros también sepamos cuándo un producto se considera originario de dicho país y cuándo no, para también poder asesorar a nuestros clientes si va a ser o no necesario solicitar este instrumento documentario llamado
el certificado de origen. ¿Ok? Entonces va a ser muy importante porque probablemente tengo un cliente que importa productos desde Asia y está pagando 6 de Advaloren u 11 de Advaloren cuando probablemente podría pagar 2 puntos, 3 puntos porcentuales, o en el mejor de los casos 0, porque existen normas de origen que hacen que el producto pudiera ingresar a Perú a 0 arancel y estamos haciendo perder esta oportunidad al cliente. Y no vamos a esperar que la competencia venga a decirle lo que nosotros desde un primer momento tuvimos que hacerlo. Entonces es súper importante entender que en cada acuerdo comercial existen normas de origen que son los criterios para determinar la procedencia del producto. Con mayor detalle de esto vamos a regresar en un momento más conforme vayamos haciendo el desarrollo de la exposición. ¿Cómo se documenta esta norma de origen? ¿Cómo se documenta el origen de un producto? Esto se hace a través, y aquí lo están viendo ustedes en el gráfico, esto se hace a través de un certificado de origen, ¿no? Un modelo que estamos perdón, solamente fue un ratito nada más, no nos hemos perdido en nada. Como ustedes ven aquí, el origen se documenta a través de un documento llamado certificado de origen. Los formatos de los certificados de origen son bastante parecidos uno con otro, no hay mayor detalle en ese sentido, y seguramente tú ya has tenido en tu mano un certificado de origen y lo has podido ver, y obviamente es un documento súper esencial para nosotros, ¿ok? A la hora de hacer los despachos. Me gustaría en este momento hacerles una pregunta a quienes están conmigo dentro del aula virtual. Al finalizar la ponencia, voy a pasarles la encuesta de satisfacción para que nos puedan dar su impresión sobre esta conferencia en sus diferentes aspectos y también un cuestionario. Pero quisiera, a manera de hacer un poco más interactivo esto, hacerles una pregunta. Nosotros como sectoristas aduaneros, atención por favor y las manos al teclado, ¿ah? Nosotros como sectoristas aduaneros, este certificado de origen lo vamos a necesitar para los despachos de exportación o para los despachos de importación. Vuelvo a repetirles la pregunta y les pido por favor que la respondan. Nosotros como sectoristas aduaneros vamos a necesitar este documento llamado certificado de origen para los despachos de exportación o para los despachos de importación. A ver, por favor, en 20 segundos me encantaría ver sus respuestas en el chat. Adelante, por favor. Vamos, vamos muchachos, colegas míos, anímense. A ver, José Zamudio nos dice en importación. A ver, por ahí me gustaría un par de respuestas más. Vamos, vamos, que el calor no nos gane. Roger dice ambos. A ver, uno más. ¿Quién más se anima? Vamos con uno más. Muy bien. La respuesta correcta es en importación. En importación. Ok, felicitaciones, amigo José Zamudio. En importación, ¿por qué? Porque las exportaciones, recuérdenlo muy bien, las exportaciones están exoneradas del pago de aranceles. Cuando nosotros exportamos un producto hacia el mundo, no nos cobran aranceles. Por lo tanto, presentarle a la aduana de mi país para salir de Perú un certificado de origen no tendría ningún sentido. Más bien ese certificado sí va a tener sentido en el otro país, donde mi exportación se convierte en una importación. Pero si el despacho que estoy haciendo es un despacho de nacionalización, aquí sí pues las importaciones pagan aranceles, pagan selectivo algunas, IGB, antidumping, etc. Entonces el hecho
de que yo pueda presentar un certificado de origen para poder beneficiarme de una preferencia arancelaria, entonces obviamente me va a ayudar. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Que el certificado de origen lo necesitamos para los despachos de importación. ¿Y básicamente para qué? Para que nos ayude a tener desgravación arancelaria. ¿Y qué significa desgravación arancelaria? Reducción de las tasas de arancel. Por ejemplo, lo que es 11 podría convertirse en 3, o en el mejor de los casos en 0. Lo que es 6 podría convertirse en 1.5, en el mejor de los casos en 0. Entonces, si pagamos menos al valor, obviamente todos los tributos que vienen debajo y que la fórmula los jala, también obviamente que van a ser menores también. Entonces, para cerrar esta idea, y gracias por las respuestas y gracias por estar atentos, nosotros necesitamos el certificado de origen en los despachos de importación. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a continuar. A ver. Y aquí la gráfica, y atención por favor, porque aquí vamos a adentrarnos bien y a profundizar en lo interesante que es este tema. La gráfica nos dice que el origen se documenta a través del certificado de origen por una entidad certificadora, ¿no? Por ejemplo, en Perú, la entidad certificadora es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el MINCETUR. Pero el MINCETUR ha habilitado organismos privados a poder ser el brazo ejecutivo emisor de los certificados de origen. Entonces, por ejemplo, en Perú emite certificado de origen la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio de Lima, la Asociación de Exportadores. Y esto se replica, se repite, tiene un esquema muy parecido en el exterior. Entonces, son entidades certificadoras de China, de Francia, de Brasil, de los Estados Unidos, las que emiten los certificados de origen. Y aquí, atención con lo siguiente. Cuando nos manden un certificado de origen del exterior, en este primer ejemplo de certificado de origen a través de una entidad certificadora, debemos de buscar en la página de SUNAT, si esa empresa certificadora está registrada. Entonces, nosotros tenemos que ver qué entidad emite el certificado, ir a la página de SUNAT y buscar si de ese país, Japón, China, etcétera, esa empresa certificadora está debidamente registrada. Porque si la empresa certificadora no está registrada y no aparece en el portal de SUNAT, ese certificado no tiene validez. Atención con eso. Y eso es muy importante, porque pudiera ser que una entidad certificadora le emita al exportador chino, digamos, de origen un documento y esa certificadora ya no esté registrada. Y por lo tanto ahí vamos a perder una gran oportunidad de la desgravación arancelaria y tu importador pudiera estar muy seguro de que ese 11 de valores va a ser 0, pero sin embargo, ¿por qué se va a descalificar el certificado de origen y por ende no se va a aplicar la desgravación arancelaria? Porque el certificado ha sido emitido por una entidad que no figura en los registros de SUNAT. ¿Ok? Así que muy importante ese tema. Luego tenemos un segundo tipo de certificado de origen. Y este segundo tipo de certificado de origen
es el certificado de origen autocertificable. ¿Qué significa autocertificable? Autocertificable significa que no necesito una entidad certificadora para poder emitir el certificado de origen. Entonces yo no me tengo que preocupar de quién lo emite, si está registrado en la SUNAT o no. Pero esta autocertificación no se aplica para todos los países, solo con aquellos países donde dentro de la firma del acuerdo se ha convenido que se puede autocertificar. ¿Y qué significa autocertificar? Que simplemente el proveedor del importador, es decir, el proveedor que esté en el extranjero, va a entrar a una página web y de una manera muy sencilla va a descargar el formato de certificado de origen y él mismo lo va a llenar. Y no va a tener la necesidad de ir a una entidad certificadora. Los TLC con Estados Unidos y con Canadá son autocertificables, es decir, los proveedores tuyos norteamericanos o canadienses de productos originarios de Estados Unidos u originarios de Canadá pueden emitir el certificado de la manera autocertificable. Entonces aquí la aduana no va a registrar, ni tú tampoco tienes que validar si alguna entidad lo emitió, ¿ok? Esto también aplica con Corea del Sur, pero con Corea del Sur hay que hacer una acreditación previa, o sea, tu proveedor coreano, si es el caso de clientes que tengan proveedor coreano, tiene que hacer un registro previo ahí en su país. Entonces, estamos distinguiendo dos tipos de certificación. Una que requiere el visado de una entidad certificadora y uno segundo que es autocertificable. ¿Ok? Seguimos desarrollando el tema. Luego nos aparece la declaración de origen según procedimiento específico DESPA. Permítame encerrarlo por aquí. ¿Ok? Declaración de origen según DESPA y un procedimiento específico. Como ustedes saben, todos los regímenes aduaneros y otro tipo de operación aduanera cuentan con un procedimiento DESPA, ¿no? Que se llama DESPA-PG, por DESPA, procedimiento general. Pero también existen los procedimientos DESPA-PE, que significa procedimientos de despacho específicos. ¿Ok? Entonces, vamos, tercera manera de documentar el origen, a través ya no de un certificado, sino a través de una declaración de origen. ¿Ok? Una declaración de origen. Atención, ya estamos dejando atrás en esos dos primeros ejemplos la palabra certificado de origen para entrar a una nueva denominación llamada declaración de origen, amparada normativamente por el procedimiento específico de DESPA según el tratado o convenio que queramos analizar. Ok, aquí te presento un primer ejemplo de declaración de origen. Nos olvidamos del certificado de origen. Vamos a declaración de origen. Ok, te presento el DESPA PE 01.31. que es el procedimiento de importación para el consumo, pero específico para el Tratado Perú-Colombia con la Unión Europea. DESPA PE 01.31, procedimientos de importación para el Tratado Perú-Colombia con la Unión Europea. Y vamos a encontrar en este procedimiento DESPA, en la sección 7 romano, numeral 2, vamos a encontrar una sección llamada la prueba de origen. ¿Ok?
¿ok? Este documento debes de tenerlo encarpetado en tu computadora. Prueba de origen. ¿Y qué nos dice el DELPA? Nos dice, la prueba de origen, vamos a leer juntos, la prueba de origen que acredita el origen de la mercancía importada desde un Estado miembro de la Unión Europea puede ser un certificado EUR 1, que vendría a ser el clásico, vamos a escribirlo por acá, este certificado EUR 1 vendría a ser el clásico certificado de origen, ¿no? El que tiene que ser una entidad certificadora y todo lo demás que ya hemos conversado. Ese sería el EUR 1. Y atención, nos da una segunda opción para acreditar origen. Y la segunda opción para acreditar origen es una declaración de origen. ¿Y dónde se va a hacer la declaración de origen? ¿En un documento aparte, en un papel aparte? No. La declaración de origen se va a encontrar en la factura comercial. Es decir, que según este procedimiento de ESPA, aparte del clásico certificado de origen cuando el producto es originario de un Estado miembro de la Unión Europea, si no queremos certificado de origen, sino declaración de origen, la factura del proveedor que nos sirve para numerar el despacho, también a su vez nos va a servir para declarar el origen. ¿Y en qué casos? En este caso que estoy enmarcando aquí. Cuando el producto que es originario de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, en factura, ¿ok? En factura no supere los 6.000 euros. No supere los 6.000 euros. Aquí no entra a tallar, atención, aquí no entra a tallar el Incoterm, sino el valor factura. Y el valor factura, pues, puede tener diferentes términos de compraventa. Entonces, para no necesitar certificado de origen, sino simplemente una declaración de origen que viene a ser la misma factura comercial del proveedor, el valor del producto originario de un país miembro de la Unión Europea no debe pasar de 6.000 euros. ¿Ok? Y adicionalmente debe ser, este proveedor tuyo de la Unión Europea debe ser un exportador autorizado. ¿Y cómo sabemos que es un exportador autorizado? Porque tiene un código. ¿Ok? Porque tiene un código. Vamos a ver un ejemplo. Fíjate, en este lado de aquí tenemos una factura. ¿Correcto? La factura que tú vas a utilizar para poder nacionalizar un producto que viene de la Unión Europea. Y fíjate, aquí hay una glosa que obviamente por fines de presentación académica no se ve de manera clara, pero que aquí si seguimos la flecha roja la estamos ampliando. ¿Y qué dice esa glosa? Esa glosa dentro de la factura nos dice el exportador de los productos incluidos en el presente documento declara que salvo indicación en sentido contrario los productos gozan de origen preferencial España, Unión Europea. O sea, son productos de origen español. Y más abajito, el código del exportador autorizado. Número de exportador, 54625. Entonces, esta glosa que estamos leyendo aquí, más ese número de exportador, convierte a la factura comercial adicionalmente en una declaración de origen. No necesita certificado, puede numerarlo y el sistema para hacer las numeraciones de aduana va a entenderlo y se va a aplicar la desgravación arancelaria respectiva según la subpartida nacional del producto. Entonces tenemos aquí un primer ejemplo de declaración de origen, donde la factura se convierte a su vez en un documento que acredita el origen. ¿Ok?
bastante interesante. Vamos a ver un ejemplo más. Vamos a ver un ejemplo más. Para, por ejemplo, el TLC Perú-China, que es uno de los TLCs, permítanme este comentario, hacemos un paréntesis, es uno de los TLCs que mejor ha funcionado a Perú. Yo te invito a ver la estadística de importaciones de China a Perú desde el año 2010, que digamos entró en madurez este acuerdo comercial y de verdad que ha sido un boom y buenísimo, y esperemos que la importación china siga viniendo a Perú porque ese es el comercio exterior, es de doble vía. Entonces, tenemos aquí el procedimiento específico del PAPE E0122. Y el procedimiento específico del PAPE E0122 es el del TLC Perú-China. En este caso, a diferencia de la Unión Europea, sí condicionan un valor en la factura. Y están condicionando el valor CIF. ¿Ok? Se está condicionando el valor CIF. Y nos está diciendo que, vamos a leerlo juntos, cuando el valor CIF de las mercancías embarcadas no excedan los $600 de los Estados Unidos de América, se puede presentar en lugar del certificado de origen una declaración de origen. ¿Ok? Una declaración de origen. Entonces, ya aquí tenemos la idea para asesorar a nuestros clientes. Al menos nos estamos yendo el día de hoy con un par de ejemplos, ¿no? En la Unión Europea, hasta 6.000 euros, no discrimina Incoterm. Y en el Perú-China, valor CIF no más de $600 para hacer declaración de origen en lugar de certificación de origen. ¿Ok? Muy bien. Regresamos a seguir respondiendo la pregunta de cómo se documenta el origen. Y nos faltó ver un punto más que dice que en algunos casos no se va a requerir, la presentación ni de certificado de origen ni de declaración de origen. O sea, en algunos casos no se va a presentar nada. ¿Y cuál sería un ejemplo de que no se va a presentar nada? Por ejemplo, aquí, DESPA, procedimiento específico 01.19, que es el proceso específico de importación para aplicar al APC Perú-Estados Unidos o Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos, el cual en su base legal 5 romano numeral 16 dice: la mercancía no requiere de certificación de origen, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4.16 del acuerdo. ¿De qué acuerdo? Del TLC con los Estados Unidos. O sea, cuando estoy hablando aquí del acuerdo, estoy hablando del TLC Perú-USA. ¿Ok? Estoy hablando aquí del TLC Perú-USA. Me parece que la pantalla está un poquito chiquito, pero igual se los comento. Cuando tú haces importaciones desde los Estados Unidos a Perú, entendiendo que el producto es originario de los Estados Unidos y el valor en aduanas, el valor aduanero, no excede $1.500, el valor aduanero no excede $1.500, no se necesita certificado de origen. Entonces, todas las importaciones de productos originarios de los Estados Unidos a Perú, cuyo valor de aduanas es $1.500 o menos, no necesitan documentar origen y gozan de la preferencia arancelaria. Entonces, son todos estos tips los que tenemos que manejar para saber exactamente qué documentación pedirle a nuestros clientes, los importadores, y en qué situaciones los vamos a aplicar. ¿Ok? Muy bien, entonces, antes de continuar, me parece que es un momento propicio como para una ronda de preguntas, así que por favor, aquí gustosos los empiezo a leer. Adelante. Roger nos pregunta, ¿el autocertificado es como una declaración jurada? Es una muy buena pregunta.
no necesariamente la autocertificación, Roger. Toda la certificación de origen, la declaración de origen, tienen carácter de declaración jurada. Es por ello que si en algún cruce de información entre las aduanas del país exportador y el país importador se detecta que no se ha hablado con la verdad, entonces pueden darse varias sanciones bastante delicadas. Entonces, para responder a tu pregunta, Roger, no solo el certificado de origen, la declaración de origen también tiene carácter de declaración jurada y obviamente nuestra Ley General de Aduanas y las leyes aduanales del mundo pues tienen un principio básico, ¿no? La presunción de la buena fe y la veracidad. Se cree en buena fe que lo que escrito está en un documento se pone a la realidad, pero tenemos que tener mucho cuidado. Se han dado muchos casos donde importadores peruanos se han visto sorprendidos por proveedores internacionales que le mandaban certificados de origen y en realidad los productos no eran originarios de ese país y han habido problemas, pero también se han dado casos donde ha habido colusión, es decir, ambas partes, proveedor internacional e importador peruano, han estado totalmente conscientes de que han estado fraguando el origen. Así que, por favor, es muy importante siempre ser honesto, ¿no? En el mundo de los negocios, la honestidad se resalta bastante, aunque por ahí a algunos no les cuadre mucho la idea. Bien, gracias Roger por la pregunta. Continuamos. Ahora, no quise dejar de mencionar, por eso incluí esta imagen, no he querido dejar de mencionar los certificados de origen no preferenciales. ¿Ok? No he querido dejar de mencionar los certificados de origen no preferenciales. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué significa certificado de origen no preferencial? Significa que es un certificado de origen que va a, valga la redundancia, certificar que el producto es originario de un determinado país, pero no va a crear en Perú ninguna desgravación arancelaria. El producto va a tener que pagar el valor normal según su subpartida. Vuelvo a repetir, el certificado de origen no preferencial lo que va a hacer es certificar de dónde es oriundo el producto, más no va a beneficiarse de alguna desgravación arancelaria, de algún beneficio arancelario. Y en algún momento nosotros podremos necesitar esto, por supuesto que sí. Hablemos un poquito del antidumping. En la actualidad, en el sistema aduanero de Perú, hay antidumping para el calzado que es oriundo de China, ¿verdad? Se le recarga unos derechos ahí que ustedes van a conocer en su debido momento en el desarrollo de su curso. Y entonces este antidumping es un derecho que solamente pagan las importaciones de calzado de origen chino. Entonces, imagínate que tú estás haciendo una importación de calzado desde Vietnam, pero la aduana sospecha que si bien es cierto el calzado se embarca desde Vietnam, es de manufactura china. Y obviamente la mejor manera de poder sacarle la sospecha a la aduana es presentando el certificado de origen donde el producto es originario de Vietnam. No tenemos ningún convenio con Vietnam, pero nos está ayudando a que la aduana se quite la sospecha que el producto es originario de China y tengamos más recargos como el antidumping que nos saquen de nuestro presupuesto y puedan traerle sobrecostos innecesarios a la
importación. ¿Ok? Entonces, en algún momento vamos a utilizar el certificado de origen no preferencial. Muy bien. Dentro de las normas de origen de las que estamos hablando, es bastante importante conocer algunos conceptos. Como por ejemplo, en términos de certificación de origen, se usan las terminologías mercancía y material. ¿Ok? Mercancía y material. Donde material va a significar materia prima o insumos y mercancía va a significar el producto final. ¿Ok? Entonces, esos son términos que se aplican en las normas de origen. Material, materia prima, mercancía, producto final. ¿Ok? Muy bien. Otro término muy importante que se va a conocer es la palabra mercancías originarias y la palabra mercancías no originarias. Mercancía originaria quiere decir hecha en el país de origen. Y mercancía no originaria es un producto importado. Vuelvo a repetir, mercancía originaria, mercancía producida en el país de origen, mercancía no originaria es una mercancía importada. Y aquí tenemos lo que probablemente sea la terminología en temas de normas de origen más importante para el orden de nuestra declaración aduanera y de nuestro despacho aduanero. La diferencia entre origen, procedencia, embarque, adquisición. ¿Ok? Atención. Diferencia entre adquisición, entre origen, entre embarque, etc. ¿Y por qué nosotros tenemos que distinguir en temas de aplicación de normas de origen, de certificación de origen, la diferencia entre país de origen, país de adquisición y país de embarque? Me voy a repetir, la diferencia entre país de origen, país de adquisición y país de embarque. Fíjate, aquí te pongo un extracto de la DUA formato A. Puntualmente el punto 7, declaración de mercancías. Y puntualmente los casilleros del 7.23 al 7.27. Y fíjate, país de origen, país de adquisición. País de origen, país de adquisición. País de origen es el país donde el producto fue producido. Y país de adquisición donde el producto fue comprado. ¿Correcto? Donde el producto fue comprado. Por ejemplo, si yo compro tintas chinas, obviamente manufactura china, pero resulta que el representante comercial de esta empresa de tintas chinas está en Brasil. Entonces yo no puedo comprarle directamente a China, tengo que comprarle a Brasil, porque Brasil es el vendedor en toda la región. ¿Qué pasaría en este caso de la declaración? El país de origen sería China, ¿es correcto? El país de origen sería China, pero el país de adquisición sería Brasil, porque yo le estoy comprando a Brasil, que es el representante de ventas. Ya lo hemos dicho. Yo le estoy comprando a Brasil, pero el producto es originario de China. Entonces, para gozar del beneficio arancelario, necesitaríamos un certificado de origen de China. ¿Ok? Muy bien, es importante entender esta diferencia. Otro ejemplo más. En el formato B
por ejemplo, en el casillero 5, descripción de la mercancía, vamos a encontrar un casillero de país de origen y un casillero de país de embarque. ¿Ok? Entonces, si seguimos con el mismo caso de tintas chinas compradas al representante en Latinoamérica del chino, que está en Brasil, país de origen sería China y el país de embarque sería Brasil, porque lo estoy trayendo desde Brasil. Entonces, fíjate, pueden ser el mismo, pueden ser diferentes. Por ejemplo, si no hubiese representante comercial de las tintas chinas en Latinoamérica, si yo le pudiera comprar directamente al proveedor chino, entonces el país de origen sería China y el país de embarque también sería China, ¿correcto? Y en el caso de la declaración de aquí, el país de origen China y la adquisición también sería China, porque se lo estoy comprando al proveedor chino sin mayor intermediación. Miren qué importante es entonces entender la diferencia entre país de embarque, país de origen y país de adquisición, ¿correcto? Y luego, ya en el formato C, cuando se aplican las desgravaciones arancelarias, salen, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Al valor liquidado, o sea, calculado, 401, liberado, 401, o sea que aquí estamos hablando de una liberación al 100%, o sea, el producto no paga ningún arancel, y por ende, el total a pagar viene a ser 0, ¿no? Y obviamente esto influye al resto de la liquidación tributaria, ¿correcto? Influye al resto de la declaración tributaria. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra ponencia. Espero que todo lo que hemos compartido hoy referente a certificación de origen, declaración de origen, las diferencias entre procedencia, adquisición y embarque y demás, haya sido de su utilidad, que podamos irnos a descansar el día de hoy con un poquito más de conocimiento en este gran mar del comercio internacional donde nunca hemos terminado de aprender. ¿Ok? No sé si tenemos alguna pregunta final, y si no tenemos ninguna pregunta final, o en todo caso si la tenemos igual, yo les voy adelantando aquí la encuesta de aplicación, donde ustedes van a poder, por favor, se los voy a pedir, llenar sus impresiones acerca de la conferencia y también resolver el cuestionario sobre el tema que hemos manejado el día de hoy. A nombre de la Cámara Peruana de Comercio Exterior y a nombre personal, les agradezco bastante su audiencia. Muchas gracias por sus preguntas, muchas gracias por compartir. No se olviden de visitar facebook.com/camexperú, la biblioteca cursosonline.us, el aula virtual de Camex en camexperú.org.pe, el correo informativo info@camexperú.org.pe, o si gustan llamar al 441-2692. Cualquier consulta adicional pueden escribirme a mi correo, Raúl Privat, y mi correo es rprivat@camexperú.org.pe. En el próximo martes, Dios mediante, también nos vamos a reunir a las 10 de la noche para un nuevo tema relacionado a este curso tan interesante de liquidador y sectorista aduanero. Así que queden atentos a la programación de Camex, no solo de este curso, sino de los múltiples cursos de comercio internacional que Camex les ofrece. Aquí tienen todas las plataformas para poderlo hacer, y conmigo será hasta otra oportunidad. Dios los bendiga grandemente y nos estamos viendo. Hasta luego.